Hola chicos, soy Naisa Rafaela Rondón Mota y el día de hoy les enseñaré sobre mis conocimientos previos sobre la categoría léxica, especialmente los adjetivos y los sustantivos. Pues, sin más nada que añadir, comencemos. El término categoría léxica tiene una referencia a cada categoría, ya sea sustantivo, adjetivo, etc., en la que se agrupan las palabras según sus propiedades morfológicas, sintácticas o hasta incluso semánticas. Por otra parte, pude comprender que una categoría léxica se ajusta a una parte de una oración. Además, las categorías léxicas son muy diferentes a las categorías funcionales, ya que éstas tienen la propiedad de elegir argumentos. Ahora bien, según lo que aprendí, te puedo decir que un sustantivo no son más que categorías gramaticales o partes del discurso que se utilizan para nombrar objetos, sujetos, lugares o conceptos. Por ejemplo, Juan, Pedro, casa, avión, Buenos Aires, Estados Unidos. Un ejemplo de una oración sería: Carla fue a ver a su amiga Luisa. Aquí el sustantivo sería Carla y Luisa. No obstante, con respecto a los adjetivos, un adjetivo es una clase de palabra o parte de una oración que califica un sustantivo y proporciona información adicional o completa de su significado. Los adjetivos se colocan antes o después del sustantivo, en género o nombre. Los adjetivos por igual identifican sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la flor es roja, el avión es blanco y muchas cosas más. También este se utiliza ampliamente para descripciones generales o abstractas. Por ejemplo, el color amarillo de la flor, que no especifica el tipo de flor. O este ejemplo también: el juego es difícil, donde difícil es un adjetivo abstracto. Gracias. En este cuatrimestre aprendí que los verbos son las palabras que indican la acción que se desarrolla en la oración. Estos constan de un lexema, que son los que dan el significado verbal, y un morfema, que indican el tiempo, el número, el modo y la voz del verbo. El verbo tiene tres formas, las cuales son el infinitivo, que son todos aquellos verbos que terminan en ar, er e ir. Un ejemplo de este sería caminar, beber y vivir. Está el participio, que son todos aquellos verbos que terminan en ido, ado, to, so y sho. Aquí tenemos varios ejemplos, como son corrido, andado, abierto, impreso y dicho. También aprendí que los verbos en gerundio son todos aquellos verbos que terminan en ando, yendo. Un ejemplo sería caminando, que termina en ando, y corriendo, que termina en yendo. Los verbos se dividen en dos tipos, los cuales son verbos regulares, que son todos aquellos verbos que al conjugarlo tienen la misma raíz y solo se modifica el morfema de la palabra. Están los verbos irregulares, que son todos aquellos verbos que no tienen ningún tipo de similitud entre sí, sino que cuando estos son conjugados, las palabras cambian. Ahora bien, algunos tips para identificar los verbos son que tenemos que mirar primero cuáles
son las terminaciones de estos verbos. Si terminan en ado, sería un verbo en participio. Si terminan en ar, er o ir, tenemos que tener en cuenta que es un verbo en infinitivo. Y si termina en ando o yendo, es un verbo en gerundio. Cabe destacar que los verbos en participio, estos dos aquellos que terminan en to, so, cho, ado e ido. Ahora bien, veamos la imagen que está aquí, que vamos a identificar, o yo les voy a ayudar a identificar. El primer verbo que podemos ver es cocinar. Es un verbo en infinitivo, ya que su terminación está en ar, y todos los verbos que terminan en ar son en infinitivo. Y también está barrer, que es un verbo en infinitivo. Bien, aquí yo les voy a estar hablando de la parte que más me encantó de esta asignatura. La que más me gustó y más me llamó la atención, como pueden ver en la pantalla, fue la lectura del libro Defensa apasionada del idioma español. A mi grupo y a mí nos tocó lo que fue el capítulo 6 y 7, y yo voy a hacer varias pinceladas de lo que trató esa lectura. Aquí podemos ver algunos puntos clave. Entre el primero podemos ver que la palabra tiene un cromosoma. Esto se refiere que podemos identificar en ella su verdadero origen. También podemos ver el mal uso del español acaba alterando su fuero interno. Esto se refiere a que si no sabemos cuál es el verdadero uso de una palabra en español y la decimos mal, puede ser que en otra nación o en otro territorio se malinterprete. Puede ser una palabra, por ejemplo, excitada, ya que una persona puede estar excitada de trabajo y también en otra nación o otras personas le pueden dar el sentido de excitar sexualmente. También podemos ver lo que son los clones. Son palabras con cromosomas copiados en otra lengua, como pude decirles sobre la palabra excitada. También está otro ejemplo, que es evento, que puede ser algo histórico o algo que esté aconteciendo, por igual nominado. Otro punto clave que podemos ver son la clonación, que también afectan a la síntesis y la gramática. Esto de la clonación se refiere a las palabras, que si nosotros cloneamos una palabra, o es decir, una palabra puede tener varios significados. Por eso debemos poner en práctica lo que es la sintaxis y la gramática para poder desenvolvernos mejor y que las personas puedan tener un mejor entendimiento de cualquier cosa o palabra que nosotros podamos decir. Mis compañeros van a seguir explicándoles más adelante de lo que fue esta materia y lo que nos ayudó bastante a nuestra pronunciación oral y escrita.